este capítulo 11, que creo que va a ser el que más tiempo vamos a pasar en él, porque es el capítulo que nos habla en este libro acerca de los héroes de la fe. Mucha gente nombrada aquí que tenían fe. Y en este momento vamos a hablar acerca de Caín. Hemos hablado 2 veces acerca de Abel. Hoy vamos a hablar de Caín. Caín, hombre del diablo. Así le llamé el mensaje para hoy. Caín, hombre del diablo. La Biblia es un libro interesante. Y si nosotros queremos aprender de ella, debemos entender que para comprender la Biblia tenemos que comparar la Escritura con la Escritura. Tomar la Biblia y buscar en ella enseñanzas que nos den luz a lo que queremos estudiar. En este caso, a Caín. Ahora, en este momento, veremos lo que la Escritura nos enseña acerca de este hombre llamado Caín. Tiene muchas cosas que decir, yo me voy a ceñir solo a lo que dice la Biblia, lo que dice nuestra Biblia. Caín, hombre del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué hombre del diablo? Porque yo veo aquí un cuadro de este hombre que es del diablo. Una de las cosas más interesantes para mí fue ver tiempo atrás que... ¿Qué les pasa? Ah. Ahí está bien. No hay problema. La Escritura, la palabra de Dios nos muestra que este hombre es un cuadro del diablo. Cuando yo aprendí a mirar la Biblia por cuadros, hace muchos años atrás, la Biblia se me abrió. Y he compartido esto de los cuadros de la Biblia con mucha gente y la Biblia se les abre también. Entonces, por eso es que es interesante conocer la Escritura. Este hombre, Caín, también ofreció ofrenda. Vamos al libro de Génesis y el capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4. Observemos. Génesis capítulo 4, en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado. El 3. 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo ofrenda. Él, como el mayor, trae la ofrenda. Es mencionado aquí, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue su ofrenda? Ese es el punto. Hay mucha gente hoy en día que hace cosas, pero el punto es cómo las hace y por qué las hace. Aquí la Escritura dice, aconteció que andando el tiempo, o sea que han pasado los años, y ya Caín creció, y trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Al leer más adelante nos damos cuenta que Dios miró con agrado, con gratitud, con satisfacción, con gozo la ofrenda de Abel, pero no de la Caín, no de la ofrenda de Caín. ¿Por qué razón habrá sido? En primer lugar tenemos que entender que este hombre Caín, aunque lleva la ofrenda a Dios, él llevó una ofrenda del fruto de una tierra que estaba o que había sido maldecida. ¿Me entienden? Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros no tenemos que ofrendar perros en el Antiguo Testamento. Y conozco una iglesia que para poder comprar ese edificio, que era un teatro que queda en la calle Macul, ofrecieron muchas cosas y un edificio grande que trajo mucha polémica en el pasado.
la doctrina que ellos tenían, pero mucha gente donó perros y vendían perros para poder juntar dinero, perros de raza, para juntar dinero. Aquí vemos una ofrenda de una tierra que había sido maldecida por Dios. La pregunta es, ¿Dios va a aceptar ese fruto, el fruto de una tierra que ha sido maldita por Dios? No, no lo va a aceptar, de ningún modo. Dios nunca viola sus principios. Tenemos que entender eso. Por ejemplo, cuando el hijo menor de Noé pecó, dice la Biblia que ese hombre hizo algo que nunca debía de haber hecho. Y Dios castigó la descendencia de él, los hijos y toda la genealogía que ese hijo iba a tener. ¿Por qué Dios no maldijo al mismo, al que pecó, a Cam? Simplemente porque Dios lo había bendecido. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y Dios no va a maldecir a algo que Él bendijo. Ni Él va a recibir como algo apto, agradable a los ojos de Dios, que algo que Él ha maldecido, como la tierra. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón por la cual Dios no lo aceptó, porque fue un fruto de sus manos, fue trabajo de sus manos. Él sembró, Él sacó toda la maleza, Él la regó, Él se preocupó, pero fue el fruto, el esfuerzo de sus manos. Porque aquí en esta porción, el primero versículo del capítulo 4 del Génesis, está hablando abiertamente. Fíjense que en esta escena tan solo hay dos hijos. ¿De dónde nacen las dos religiones? La religión del hombre, la de Caín, en donde el hombre hace con sus manos. A Jesús vinieron y le preguntaron, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntaron. A Pablo le preguntaron lo mismo en la cárcel. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El hombre siempre ha querido hacer algo para salvarse a sí mismo. Pero la salvación es por gracia, obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso que la otra ofrenda, la que fue de Abel, Dios la aceptó. Primero es porque Dios había creado ese animal, ¿verdad? Y había habido derramamiento de sangre. Pasamos mucho hablando acerca de eso, el capítulo 7, 8, 9 del libro de Hebreos. Entonces Dios no lo aceptó, porque fue del fruto de sus manos y de una tierra que había sido maldita. Por eso Dios rechazó aquella ofrenda. ¿Estamos claros? Capítulo 3 del Génesis. Génesis, para que entiendan un poco más. Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Allí abiertamente está, en Génesis 3, 17, que Dios ya había maldecido la tierra. Entonces Dios no iba a aceptar un fruto y ser agradado producto de una tierra que había sido maldecida, ¿verdad? No solamente eso. Caín. Estamos hablando de Caín, hombre del diablo. No solamente eso, sino que también vemos que este hombre, Caín, dice la Biblia que se ensañó contra su hermano Abel. Ensañarse es lo que hace un adulto al castigar a un bebé, a un niño pequeño. Que el niño no tiene cómo defenderse. Porque no tiene la misma fuerza, no tiene la misma vitalidad y energía para poder pelear con un adulto. Se ensañó. Observemos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 4 y en el versículo 5. Voy a leer del 3 por causa de contexto. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ofrenda a Jehová.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios mirando la escena, ambos, cuando mira la de Abel, se agrada, se contenta Dios, pero cuando mira la otra, no. Y Caín se da cuenta, se le cae la cara, cambia su rostro, ¿verdad?, de amargura, fruñe su ceño, bien fruñido, tal vez apretó los dientes y se molestó. Internamente, abiertamente se molestó. ¿Qué más? ¿Qué hace? Observemos. Versículo 6, que son las consecuencias del pecado. Primero vemos que se ensañó, ¿verdad? Y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Luego agrega Dios, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si hubiese ya una ofrenda como corresponde, como me agrada a mí, ¿no hubiese sido enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vale decir, este hombre dejó que el pecado creciera en su corazón, en su mente, y él se dejó llevar por el pecado. ¿Verdad? Se ensaña con su hermano. ¿Por qué vemos que se ensaña? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano. Ahora, lógico que esto no pasa en 3 minutos, hermano. ¿Ya? Porque cuando Jehová habla con Caín, a mí me da la impresión que no está Abel. ¿Ya? Y dijo Caín a su hermano Abel. Así que se nota, por el contexto yo veo que no estaban juntos. Solamente cuando dieron ofrenda, pero después no. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Y lo mató. ¿Por qué se ensañó? ¿Ustedes creen que estaban cara a cara? Yo en lo personal creo que no. Yo creo que le atacó por la espalda. Porque la Biblia dice, se ensañó. Se ensañó. No hubo tiempo para defenderse. Y tristemente, vemos en las Escrituras al primer hombre asesino. ¿Dónde aprendió este hombre que se podía matar a otra persona? ¿Dónde? No había televisión, no había radio, no había diario, no había WhatsApp, ni nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta, que no es el tema para hoy, porque la respuesta está y es polémica. Y vemos el primer asesinato en la Escritura. El primer asesinato en la Escritura, hermano. Un ensañamiento. En segundo lugar, yo veo aquí en este pasaje de capítulo 11, versículo 4 y sus pasajes afines, veo en cuanto a este hombre, Caín, hombre del diablo, es que él realmente era hijo del diablo. Ese es el punto. Él era hijo del diablo. Para entender esto, nosotros siempre tenemos que ir a la Escritura. Y vamos a ver qué dice la Biblia desde el principio. Vamos por favor, a 1 de Juan, capítulo 3. En 1 de Juan, capítulo 3, observemos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. Veamos. Porque este es el mensaje que
habéis oído, observen, desde el principio. A mí me llamó mucho la atención esta frase, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Para entender lo que sigue, tenemos que entender esa frase, desde el principio. ¿Estamos claros? No se olvide, subraye esa frase en su Biblia, desde el principio, dice la Escritura. Que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín. No como Caín. Entonces, Juan nos va a llevar desde el principio. ¿Qué no tenía entonces Caín? Amor. No tenía. No tenía. Dios, en su esencia, la esencia de Dios es amor. A través de toda la Escritura lo podemos notar. Y no solo porque este mismo Juan dice que Dios es amor, sino que vemos en su bendita palabra que Dios es amor. Pero aquí estamos hablando de Caín. Y sí, voy a leer el 12 para que entiendan. 12. No como Caín, que era del maligno. Caín era del diablo. Por consiguiente, él no tenía ni una pizca de amor. Una persona que ama a otra, ¿se ensaña? Vimos hace unas semanas atrás una mujer que le golpeó tanto a su nieto como de 11 años que lo mató. ¿Cómo le habrá pegado a ese niño? De 11 años. ¿Lo amaba? No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa? Pregunta el apóstol. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Envidia. Envidia. Sintió envidia de su hermano. Decayó su semblante. No soportó ser el segundo. No soportó ser rechazado por Dios. Y decidió matar a su hermano. Acabar con él. Terminarlo. Borrarlo de la faz de la tierra. Sus razones tenía. No soportó ser rechazado por Dios. Y se convierte en el primer asesino. Noten que la primera persona muerta en la Escritura es este hombre llamado Abel, que no murió de muerte natural y que sin duda alguna tenía 33 años de edad. Sin duda alguna, yo estoy completamente seguro. Por el contexto de la Escritura. Desde el principio, la Biblia nos dice, desde el principio, tenemos que estudiar la Biblia desde el principio. Él era del maligno. Caín era del maligno. ¿Por qué? Porque mata a su hermano. Lo mató. El problema, ¿cuál es el problema? Es muy simple. Sus obras eran malas. ¿Qué tipo de obras estamos haciendo nosotros? A través de la Escritura, nosotros los creyentes sabemos que la Biblia dice que la salvación es por gracia de Dios. Y la salvación nada tiene que ver con las obras. Pero las obras vienen como producto, como fruto de la salvación para demostrar que en mí habita el Espíritu Santo de Dios, que ahora yo soy un hijo de Dios y ahora yo muestro cambios. Caín mostró abiertamente que sus obras eran obras del diablo. Abiertamente. Veamos. Juan nos describe desde el principio. Y nos dice que desde el principio Caín era del maligno. Ahora veamos qué nos dice el Señor Jesucristo acerca del diablo desde el principio. Una frase maravillosa. Vamos a la Biblia, por favor. Un pasaje muy interesante que yo estuve dándole muchas vueltas se encuentra en San Juan capítulo 8.
San Juan 8. Juan 8, versículo 44. Dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Con fariseos, saduceos, con judíos. Y Cristo le dice: ustedes son hijos del diablo, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es conocido como el padre de Israel, el padre de los hebreos. Pero Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El diablo tiene hijos. Es por eso que nosotros en la primera lección del discipulado bíblico hablamos de las dos familias. Y aquí está el versículo que apoya lo que Cristo dijo en este mismo capítulo. Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Observen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo por naturaleza es un asesino. Y ahora están a punto de buscar a Cristo para matarlo. Por eso Cristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y luego dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Observen. Y luego dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero él ha sido homicida. ¿Qué más dice? Desde el principio. Desde el principio. Frase clave para entenderla. ¿Cuál es el principio? Génesis. Cuando aparece en Génesis. Génesis 3. Desde el principio. Interesante. Fue homicida. Ya lo vimos. Mató a su hermano. Volvamos al capítulo 4 del libro del Génesis. Observemos. Versículo 9. Génesis capítulo 4, versículo 9. Recordemos del 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y el hermano, como buen cristiano, como buen joven, confió en su hermano. Quizás dijo: vamos a jugar un fútbol entre los dos. Si no tenemos que más jugar, ¿verdad? Vamos. Y confió en él. Vamos a tomar un helado a la plaza. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. O sea, no habla nada de lucha, ni riña, ni que se... Así. 9. Y Jehová dijo a Caín. Observen. Dios pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le responde, ¿cómo le respondió? No sé. Estamos hablando desde el principio. Juan nos habla del principio, Cristo nos manda al principio, ¿verdad? No sé. Ahora, ¿era cierto eso o no era cierto? ¿Caín dijo la verdad a Dios o le mintió a Dios? Figúrese, mentirle a Dios, hermano, ¿cuándo? Hay gente que le roba un cieguito. Y pasa. Porque el cieguito nunca va a poder decir: ese fue. A menos que use el mismo perfume el ladrón. Pero Dios, ¿podremos mentir alguna vez? Jamás, hermano. Si tú piensas que puedes mentir, engañar a Dios, Dios no es Dios. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Y luego ahora él le pregunta a Dios descaradamente: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿yo tengo que estar cuidando a mi hermano más chico? En nuestras familias, en tu familia, si tú eres el mayor, ¿tenías responsabilidad sobre tus hermanos menores? Siempre, es algo como natural. Que no está en ningún libro está, pero cuando no está el papá, no está la mamá, automáticamente el mayor se hace cargo de los
de los hermanos menores. Y aquí, este que era el mayor, le pregunta a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy responsable? Y le miente abiertamente a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Le pregunta él a Dios. Ahora, él ha sido un homicida. Él lo mató. Y él sabe dónde dejó a su hermano. Él lo sabe. Porque lo hizo porque se airó, se molestó contra su hermano porque se sintió que su hermano era el favorito de Dios. Pero el problema no era la persona, sino la ofrenda. ¿Verdad? Entonces, se ensaña con él, lo mata, ¿verdad? Y se deja llevar por su propio pecado, el pecado que tenía en su propio corazón. Por eso Cristo dijo, él ha sido homicida desde el principio. ¿Recuerdan en Juan 8:44? Él ha sido homicida desde el principio, desde que se nombra. Bueno, aquí como homicida, capítulo 4, pero en el capítulo 3, veamos, vamos al capítulo 3, que es más antes, pero como homicida aparece en el 4. Pero veamos en el capítulo 3 del Génesis, por favor. Aquí está Eva, en el huerto. Estas son otras escenas. Recordemos, hermanos, por favor. Capítulo 3, estamos aquí en la escena, el huerto de Edén que Dios creó especialmente para Adán y Eva. ¿Ya? Ese lugar no fue que Dios creó todo el mundo y ese fue el más bonito. No fue así. Dios lo hizo a propósito. En la tierra le puso el huerto de Edén, que es una pequeña parte del cielo, lo que va a ocurrir en el cielo. Pone allí, Adán y Eva son creados fuera del huerto y cuando están grandes ya los trae al huerto. Dios los entra al huerto. ¿Verdad? Y dice, veamos el capítulo 3, en el versículo 1, por favor. 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Noten la escena. Eva anda allí en el huerto, Adán vaya a saber dónde está, y el diablo le habla. Aunque aquí la Biblia menciona a la serpiente, tenemos que entender que no fue una serpiente como nosotros nos imaginamos, sino que el diablo, recordemos, que se viste como ángel de luz, dice el apóstol Pablo. Un ser como un ángel, figura de hombre, pero era un ángel. Encantador, muy simpático, hermoso. Yo creo que él es bueno para hacer ese tipo de cosas, que ella quedó encantada. Si tú hubieses sido ella, ¿qué habrías dicho? Si yo hubiese sido ella, yo le habría hecho la pregunta. La sorpresa. Pero sin embargo, él le hace pregunta a ella y ella le habla como que lo conocía. Como que era un amigo de tiempo que cayó del cielo, salió de la tierra, qué sé yo. Y le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Fíjense. Él le pregunta, el diablo le pregunta a ella, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La peor mentira que uno puede cometer es mezclar una verdad con mentira. Esa es la peor mentira. Cuando hay verdad, con un poco de mentira se hace una ensalada. Y aquí están las dos cosas. Hay verdad con mentira. La pregunta es, ¿cómo él supo lo que Dios le había dicho a Adán y Eva? El problema está, mi amigo, mi hermano, que el diablo conoce la Biblia más que tú, más que yo, más que todos nosotros juntos. Él la conoce. Él la sabe. Él la ha citado de memoria en el libro de Salmos. Se la citó también a Cristo. Él conoce la Escritura. Él sabe. El diablo
está manipulando el mundo en que nosotros vivimos, porque nosotros pensamos todo es casualidad y cosas que pasan. No, señor, el diablo sigue manejando el mundo entero. Y él sabe lo que va a pasar. El diablo conoce mejor la Biblia que cada uno de ustedes y nosotros. Por eso, sabiamente, muy sabiamente, Daniel nos expone en su bendito libro aquella gran imagen y cuando llega a los pies, el hierro y el barro cocidos juntos, ya se ve en este momento en el mundo que nada tiene que ver con gobiernos, ese pasaje, excepto los dedos. ¿No comáis de todo árbol? Le pregunta él a ella, sembrando la duda, porque las preguntas siempre siembran dudas en las personas. La hizo titubear. Y ella le dijo, y sigue hablando, vamos mejor a la Biblia. 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Dios dijo eso? Mentira, Dios le dijo que no comiera de un solo árbol, del fruto de un solo árbol que estaba en el medio. Habían 2 árboles en el medio del huerto. Lo mismo que va a ocurrir en el futuro. El árbol de la vida, que nunca se le prohibió comer, pero sí el árbol de la sabiduría, ciencia, bien y mal. Que el día que de él comieres, dijo Jehová Dios a Adán, ciertamente morirás. Pero él le meta todos, el diablo. 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ahora ella le agrega a la Biblia, ni le tocaréis para que no muráis. El diablo le agrega y ella inmediatamente siente el espíritu demoníaco y le agrega. Le pone. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, hermano. Mucho cuidado con ese tipo de cosas. Lo que dice ella. Y 4. Entonces, observen, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si tú comes, no vas a morir. Y ella le creyó más al diablo que a Dios. Eso ocurre desde el principio. Fue un mentiroso, el diablo, un mentiroso desde el principio. Miente, un engañador, un asesino, y llegamos a la conclusión que ya sabemos. Es más fácil, dice un proverbio popular, pillar a un ladrón que mentiroso. O es al revés. Al revés. A un mentiroso que un ladrón. El diablo lo fue. Qué triste. Qué triste lo que vemos aquí en la Escritura. Hermanos, una lección grande encuentro yo en la Escritura. Y esa es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que aprender a no mentir, ni a no engañar. Bueno, sabemos que no seríamos capaces de asesinar, pero un pecado que muchas veces está aún en mi vida, en broma, en chiste, uno miente. Lo hemos hecho de que tenemos su razón, en una forma divertida, tal vez a veces, en ocasiones sanamente, pero no deja de ser una mentira, igual. El diablo sembró la semilla, esta semilla, de la mentira y el asesinato hasta hoy. Hoy muchos de nuestros países están sufriendo por el asesinato. Hoy, más que nunca, en nuestro país hay abortos bajo la legalidad de los 3 puntos. Y en todo el mundo. En todo el mundo. Más gente está muriendo hoy en día como consecuencia del diablo. Nosotros tenemos que aprender que a Dios no podremos jamás engañarle. Génesis, capítulo 4, versículo 10, por favor. 4:10.
4:10. Dice, en el 9 decía, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? Dios le pregunta, ¿qué has hecho? Y agrega Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El hombre le miente, ¿dónde está tu hermano? No sé. Yo no soy responsable de la vida de mi hermano. Y Dios le está diciendo, tú eres responsable, porque la tierra abrió su boca que tragó la sangre de tu hermano. Hoy en día, el mundo sigue tragando mucha sangre. El diablo es el primer responsable de tragar sangre inocente. Y comenzó eso desde el principio y continúa hasta el día de hoy en todo el mundo. En todo el mundo. Qué interesante. Vayamos por favor al libro de Judas, una epístola cortita inmediatamente antes de Apocalipsis. Y dice aquí en Judas, y en el capítulo, quiero decir, en el versículo 11, lo siguiente. Judas 11. Veamos. ¿Qué dice Dios? ¡Ay de ellos! Observen, un ay de exclamación de dolor, no de haber. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Hay mucha gente en el día de hoy que está siguiendo el camino de Caín. No seamos nosotros, no seas tú, no sea yo, no sean los creyentes que sigamos el camino de Caín. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos seguir el camino que Dios nos ha dejado, que ese es Cristo. Que Él tiene la verdad, que Él tiene la luz, que Él es amor también. Pero muchos siguen hasta el día de hoy el camino de Caín. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de seguir al Señor en nuestras vidas y apartarnos del espíritu que tiene el diablo, el espíritu de mentira y el espíritu de asesinato. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Te ruego que tú bendigas a cada hermano, a cada amigo aquí presente. Ayúdanos, Dios, a darte a ti la honra y la gloria. Te damos gracias porque tú nos has dejado la luz de tu palabra, la Biblia, la cual nos muestra tu voluntad. Te ruego, Padre, que tú te glorifiques cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre, a mantenernos limpios, apartados, Señor, del espíritu de Caín y estar limpios para ti, Padre, para ser usados para tu gloria y para tu gracia. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.